Carlos Bracho Fonseca, 48 años en la delegación Cuauhtémoc. Saludos a toda la mesa. ¿Qué cine tenía más capacidad de butacas, el Regis o el Latino? Sé que en el Regis se hacían unas filas enormes, pero no sé la capacidad. El Regis era chiquititito. Muy chiquito. Y el Latino era grande. El Latino era muy grande. No era el más grande, porque el Roble era más grande ahí en Reforma. También el Chapultepec, ¿no, Mario? El Chapultepec era muy grande, es verdad. Tenía un decorado fantástico. Pero creo que el más grande creo que era el cine internacional. Así es. Cuauhtémoc, que ese era el que tenía el aforo más grande. Creo el que número de butacas. Pero había uno más grande. No, creo que el Real Cinema fue considerado el Florida. Ah, sí, es cierto. El Florida era el más grande, probablemente del mundo, fíjate. Se discutía en aquella época. Y una vez fui a ver ahí una película, llevó mi papá. Impresionante. Pues sí. Y en el internacional fue donde se estrenó la película de los Beatles a finales de los años 60. También Odisea 2000. Sí, también fue ahí. ¿Cuál película, Adela? La primera, la de Let It Me. La noche de un día difícil. Sí, La noche de un día difícil. Ahí se estrenó. Y las filas eran enormes por Avenida Cuauhtémoc. Pero creo que no fue el internacional. Sí. Te he puesto. Bueno. Tenía idea. ¿Cuál fue la que se estrenó y que salieron y hasta voltearon a un tranvía? En las Américas. Las Américas. Fue la de Elvis. Ah, pero fue la de Elvis. Gerardo García, el Cine Florida tenía un aforo de 7,500 butacas. Fue inaugurado en 1952 y estaba en la calle de Peña y Peña en Tepito. Así es. Y ahí vivía una tía, entonces íbamos con frecuencia. Pasábamos enfrente y alguna vez entré al cine. Fíjate que ahí vi una película que me impresionó mucho, de Frank Sinatra, donde Frank Sinatra se vuelve una especie de cuidador de un niño y canta una canción que se hizo muy famosa había una vez una cabra muy tonta y creí que quería abrirle un hoyo a una presa. Claro, todo el mundo sabe que no se puede abrirle un hoyo a una presa, pero esta cabra intentaba. Y acaba, once there was a silly old ram, thought she could but a hole in a dam. Anybody knows a ram can't but a rubber tree plant, but she had high hopes. Y creo que así se llama la película, High Hopes. Primera vez ahí que la vi oigo, y se me quedó grabada profundamente y era de estreno. Quiero decir que ha de haber sido como en 1957, 58. Es que había cines muy grandes, lástima. Hay por ahí una lista de los cines más grandes que teníamos en este país. Y es que acuérdate que muchos eran bodegas de la Segunda Guerra. Estructuras que se trajeron de la Segunda Guerra y se montaron aquí y se hacían cines, eran jacalones, prácticamente se adaptaban. En la Roma había uno muy grande. Haber sido el que compró esta No, el de Silvia Pinal, no, ese era el estadio que le decían. Y no era tan grande, porque mira, grande es el Teresa, el Maya. ¿Cómo se llamaba el de la Roma? Ahorita se me escapa. Sigue estando ahí el terreno. No. Ahí estaban el Morelia. El Morelia, el Internacional, era el Sala 2 y 3, ¿qué? Tienen un número. Pero Sala 2 y 3 es muy posterior. Por eso lo convirtieron en Sala 2 y 3, sí. El de Morelia. Sí. Y había...
Bueno, Había pues unos lástima. cinesazos. Ya es difícil acordarse, pero en general eran de 5,000 asientos todos, Sí. en promedio. El Cine Morelia también estaba en la Roma, ¿no? Sí, El Goya, el Gloria. Gloria. Pues el único que queda, podemos ver todavía el Ópera, el Metropolitan de lujo que tenían algunos cines, que esos sí ya eran en forma. El Metropolitan era muy bonito. Y creo que ya desapareció el Palacio Chino. Yo ya no he vuelto a pasar por ahí últimamente, pero me decían que ahora sí ya había sido eliminado. Y allá a media cuadra estaba el Bucareli. No, ese hace mucho que también dejó de funcionar. Todos se volvieron salitas de cine. Por eso digo que el de Morelia se volvió sala 3 y 4, creo que se empezó a llamar. Y otros se volvieron iglesias, principalmente. A ver, ya te están dando la razón. Doble aquí, Mario Méndez Acosta. Pasó. El Cine Florida, inaugurado en 1952 en Peña y Peña, el más grande de México y del mundo. 7,500 butacas. Pese a que no contaba con grandes elementos decorativos, se convirtió en uno de los favoritos de las personas que disfrutaban del cine de oro mexicano. Su momento más importante fue un homenaje a Pedro Infante el 19 de julio de 1955. Un evento que reunió a miles de personas que llegaron de todas partes de la ciudad 2 años antes de que falleciera. El Cine Florida sufrió un incendio en 1988 que lo consumió en su totalidad. Y se acabó su corrido. Pero es que en México siempre han disfrutado del cine. Descubrieron desde que trajeron las primeras proyecciones que nos encantaba el cine. Y es de los países donde más éxito tuvo de todo el mundo. Y hay una lista, ya me están dando aquí: el Olimpia en 1921, el Odeón, el Granat, el Palacio, el Monumental, el Goya, el Isabel, el Politeama, el Monumental. Y bueno, con algunos con diseños muy especiales. Se hicieron los cines atmosféricos, que eran los que tenían estrellitas en el techo, como si estuviera uno al aire libre. También hacia finales de los 40 se introdujo las estructuras tipo hangar, desarrolladas en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Armaduras de acero predimensionadas que eran el cascarón de muchas salas, a las cuales se les adicionaba una construcción para complementar el diseño. Una hasta tenía un pueblito adentro, pero era solo un bodegón. Alameda. Grandote, sí. El Alameda tenía foquitos en el techo, Ah, entonces cuando se apagaban las luces veías como si fueran las constelaciones. Ya ves cines temáticos como el Palacio Chino, que tenía pues esa decoración. Oye, la primera sala de cine fue el Castillo de Chapultepec, porque ahí llegaron los enviados de los Lumière a presentarle a don Porfirio el cinematógrafo. Y ahí se dio la primera proyección de cine. La primera pública fue en el Salón Rojo, en la calle Plateros, en los altos de una droguería. El Ermita sobresale porque pertenece a un conjunto de departamentos, una propuesta multifuncional que incluía comercio, oficinas y vivienda dentro del mismo inmueble. Y si ahí está, arreglaron ese edificio Ermita. Es el que está como en una aguja, ¿no? Mira, es más fácil si te digo el edificio Canadá. Claro, sí es cierto. Porque todo el mundo... ese es el Cine Hipódromo. Lo conocí así. ¿Cuál? El que está El siguiente ahí. es el Ermita. Está atrasito. Sí, pero ese es el Hipódromo.
El que está en Y el edificio hipódromo triangular. está en ese edificio, el que tú dices. Luego, en el siguiente manzana, hay un cine más moderno, que es el Ermita, mucho más moderno, que tiene una fachada así curva, muy bonita, de mosaicos rojos. Y A lo ver. acaban también de reparar ese. Ese está en la siguiente callecita y es mucho más grande. A ver, espérame tantito. Donde estaba el anuncio de Canadá era en la Ahí está el esquina. cine Hipódromo. Bueno, escucha, por Hipódromo. favor, por favor. Todavía se llama así, Hipódromo. Pasas, lo ves y dice Hipódromo. Luego das la vuelta, te vas por Revolución una cuadra más. La primera está otro cine. callecita está en la escalinata hacia arriba. Ermita, un letrerote. Sí, sí. Ermita. A la Y vueltecita. ahí entrabas y era un cine muy grande, con un lobby enorme. Sí, está a la vueltecita, como dices, atrás del edificio, de la punta. Y más adelante está el Cine Jalisco, Sí, es más ahora, hacia Tacubaya. es ahora un templo. Sí. Sí. Estaba acordándome, nada más en Reforma, de Rosales a Avenida Chapultepec, había 6 cines. Nos gustaba mucho el cine. Todos grandes y bonitos, todos eran de primera, todos eran de 4 pesos. A ver, los más grandes, el Florida, el Marina, el Coloso, el Maya, el Máximo Mariscala, el Permítame. ¿De dónde llama? Acapulco, ¿De y dónde luego ya llama? para abajo, Apolo, Atlas, Bahía, Cairo. Esos son los de la Roma, Cairo. El estadio tenía 3,500 Era butacas. grande. ¿Cuál es? A ver, espérame. Tu mamá queda aquí, ¿no? Oye, el edificio que mencionas del edificio Canadá es del arquitecto Juan Segura y se llama Edificio Ermita, que es una de las, pues uno de los edificios Art Deco más bellos de la Ciudad de México. Es que según yo todo el complejo era el cine, los comercios, los departamentos y las oficinas. El propio había cine dos. Ermita. Sí, pero es como lo dice Mario, está detrás en la calle hacia el sur, hacia... Es ¿Cómo una se llama? escalinata hacia arriba, una entrada preciosa. Todavía se Preciosa. conserva como ¿Y usted teatro vio cuando se y quemó? centro de espectáculos. Ajá. ¿Usted vio cuando se quemó? Bueno, ¿Pero qué? ¿El edificio de Canadá no era el de Insurgentes 300? Ese Yo estoy Ese era el hecho bolas. condominio insurgente, Ese era el condominio Insurgentes. que también ¿Pero ese es el tuvo... edificio Canadá? No, Ese. el Canadá es el que dice, el otro se caracterizó por haber sido el primer condominio en México. Se caracteriza, porque ahí sigue. Bueno, sí, se caracteriza, pero ya está abandonado en casi todos sus pisos y hubo hasta un programa de televisión con Mauricio Garcés y no me acuerdo con quién más, que se desarrollaba ahí en el condominio Insurgentes. Es que los dos Ahora tenían está en anuncios de ruinas. las... Los dos tenían anuncio de Canadá. Pero primero fue el de Tacubaya. Sí. Sí. ¿De dónde Y llama? Luego, pero actualmente es de veras una experiencia ¿Cuál es su entrar comentario? a Perfecto, muchas gracias. condominio Insurgentes, Te saludo. porque están los pasillos, pero como abandonados, ¿no? Una cosa Sí. espeluznante, como si estuviera embrujado. sí. La gente siempre ha creído que se va a caer, pero nunca se cae. Nunca se daña. No, claro. Pero la gente cree y por eso dejan de dar cuotas, pero lo están remodelando actualmente. Pepe Tates. Pues Ojalá y según lo yo no, recuperen. Yo conozco a alguien que tiene un departamento ahí. Tenía. No sé cómo estará. Y ya ven que fue un asesinato, fue la gota que derramó el vaso para eso. Un crimen en El de piso Polus dos. Kanga, ¿Eran portalos? Efraín Polus Kanga, Es... que se suicidó con 2 balazos en la nuca. Sí, ese suicidio, perdón. ¿Cómo estoy pensando yo en asesinato? Y eso fue la puntilla del edificio. Y no se ponen de acuerdo. Ahí necesita entrar alguien para decirles, los que están, sálganse, y los que quieran entrar, con dinero. Y está invadido por Está migrantes. invadido, está todo
bueno, qué lástima. ¿Qué más? Ahí había una escuela de inglés muy importante en los... Pero hay años gente que todavía 60. entra y sale de ese edificio que tiene su hasta oficina ahí. Sí. Sí, Y los y una locales. puertita chiquitita. Sí. De Álvaro Obregón, Guadalupe Mendoza Camargo, 67 años. El Cine México en Avenida Cuauhtémoc y Avenida Álvaro Obregón, recuerdo que era enorme. Cerca estaba la Secretaría de Comercio, edificio que se cayó con el terremoto de 1985. Los estimo mucho, los escucho desde que tenía 5 años. Disfrutaba el programa junto a mi abuelita. Saludos a todos. Fíjate que el cine México tiene tal importancia que el condominio que se hizo ahí se llama Condominio Cine México. Pues no es esa la No hay verdad. nada, no hay vestigios del cine. Solo su nombre queda ahí. Sí, Pero siempre pedían decías. los que lograron que pusieran el nombre México, pedían que se conservara la entrada. ¿Cuál es el nombre? No lo lograron. Nunca lo lograron. Y solo que les consintieron el nombre, pero pues Su segundo apellido. qué lástima. Su segundo apellido. No solo era el cine, eran unos departamentos que estaban en la esquina, los que se llevaron al baile. Y el Internacional no se cayó con el temblor. Se cayó solo unos pisos que habían agregado a la Secretaría de Comercio. 77 años en Ixtapalapa, Rafael May Cid. El cine más grande aquí en la Ciudad de México se llamó Cine de la Viga. Fue el primero que puso dulcería. Esto lo hizo Sonia Infante. En la década de los 60 lo quitaron. Entonces no lo pudo hacer Sonia Infante. Sí, ella manejó los Ella cines. tenía un cine, sí. La dulcería. Ella tenía las dulcerías Pero- y hasta hubo una pelea un día fea por las dulcerías. Claro, pero del cine, el que está ahí en el Parque de España. Sí. Sí, el Cine Plaza. El Plaza. Plaza, sí. Pero De ahí era, no de acá. Tenían convenio, no sé, y hubo un problema con el sindicato que distribuía palomitas en los demás Dora. Sí, ella tenía la concesión de todas las dulcerías, no nada más de una. Por eso el conflicto, no solo con el sindicato, sino con los hijos de la triste, que era lo que ellos querían. Y el señor se refiere a las dulcerías. Sí, era muy buen negocio. Excelente. José de Ita García en Molino de Rosas, 63 años. Se olvidaron del cine que estaba sobre Niño Perdido, ahora eje central, El Coloso, que estaba frente al Cine Maya. Saludo a toda la gente de Radio Centro. De Sí lo 84 años. mencionamos. Sí lo mencionamos como entre los más grandes. En la De- listita que diste. Venustiano Carranza Miguel López Mancera, 84 años. Hablando de cines que ya desaparecieron, recordé el cine AC en San Juan de Letrán. En los años 50 fui con un amigo a ver una película llamada Horizonte en Llamas. Resulta que a media película se apaga la función y dijeron que por causas de fuerza mayor se suspendía. Nos devolvieron el dinero, pero a una semana quitaron la película, ya que el ejército mexicano la confiscó por tener muchas escenas de violencia. Tal vez ustedes lo recuerden. Saludos. No, si una película tenía violencia no llegaba a las salas. Sí, la censura antes era ruda y si no querían desde antes, no llegaban. Ni asomar la nariz, muchas estuvieron enlatadas en esas épocas. 75 años. Yo no me acuerdo, no sé si alguien se acuerde de ese hecho. No, todos niegan. 75 años en la delegación Venustiano Carranza, Luis Sánchez Osorio. Los cines buenos eran el Colonial en Fray Servando, saliendo del puente de Pino Suárez. Muy grande y hasta arriba había unos escalones de cemento donde cobraban $1. Nada más que ahí pasaban unas ratotas de cuidado.
Saliendo de ahí, enfrente estaba el Cine Nacional, a un lado el Cine Atlas. Sobre el mismo Fray Servando, esquina con Circunvalación, estaba el Cine Sonora. En Isabel la Católica y Bolívar, el Cine Acapulco y el Florida. En la calle del Carmen, esos no tenían techo. Me extraña que Mario no recuerde eso. También pasaba el tranvía y había palmeras sobre Circunvalación. Que no recuerde qué cosa. Que no tenían techo. No van a tener techo. Aquí todos tenían techo. Yo descubrí cine sin techo. Mira, el de Cuautla no tenía techo. Sí. Sí, en Acapulco, en Cuautla. En varios lugares, sobre todo así. Pero aquí, ¿cómo no van a tener techos? Se obvia mucho. Carlos Bracho Fonseca, de Cuauhtémoc, 48 años. Mi papá nos llevaba al cine internacional porque ahí pasaban puras de James Bond. En la película Nosotras las taquígrafas sale un cine muy grande y elegante. ¿Recuerdan el nombre? Bueno, No. esas películas de 1950. Sale Lilia del Valle, por cierto. Una de las. ¿Y qué cine saldrá ahí? Pues, ¿Quién sabe? Solo me acuerdo del edificio del Distrito Federal. Y Alma Rosa Aguirre también sale. Sí. De Álvaro Obregón, 66 años, Manuel Islas Flores. Ahora que hablan de los cines que ya no existen, recordé el Cine Sonora que estaba en Fray Servando, Teresa de Mier y Calzada de la Viga. Yo asistía a este cine a ver películas de ficheras. Sí, ahí está el mercado de Sonora, que es, ahora es un recinto de la cultura esotérica. Ese cine y el de Polanco tenían dos lujos únicos para su época. Estacionamiento. Es cierto. Abajito tenían estacionamiento y entonces era así como, uy, un cine con estacionamiento. A nadie le importaba, pero era un lujo. Ese cine, ¿te acuerdas que muchos años fue un hombre? ¿Qué se habrá hecho? Iba todo frecuentemente y le decía a la taquillera, soy hijo de Héctor Martínez. ¡Ah, qué gusto, hombre! Pásele por acá. Y durante mucho tiempo estuvo yendo gratis al cine hasta que un día la taquillera habló y dijo, aquí viene su hijo frecuentemente y lo dejamos entrar gratis. ¿Cuál hijo?